Gerardo Estrada, muchas gracias por recibir a Capital 21. No, gracias a ustedes, están en su casa ahora sí. Gerardo, a 50 años de aquel 2 de octubre de 1968, ¿de qué sirvió el movimiento? ¿Qué nos dejó? Pues nos dejó esto, entre otras cosas, una posibilidad de una libertad de expresión, una libertad de prensa que en ese tiempo eran imposibles. Hay que imaginar el país que vivíamos hace 50 años y luego compararlo con el país que tenemos ahora y nos damos cuenta que las diferencias son enormes, las libertades políticas, un sistema electoral claro, transparente. Acuérdate que el primer discurso del rector, después de la manifestación que va de la rectoría Félix Cuevas, la consigna era: la educación requiere de libertad, la libertad requiere de educación. Viva la discrepancia. Bueno, ese espíritu es el que se requiere para las libertades democráticas y ese mismo espíritu supo transitar, gracias yo creo al movimiento, ¿no? Si bien es cierto que era una lucha de muchos años y que continuó y que todavía quizá no sea pleno en muchas partes de México, pero hoy podemos ver en los medios lo que queramos. Ya no hay censura en el cine, digo, para poner otro ejemplo muy concreto. Hace 50 años el gobierno decidía qué veíamos y qué no veíamos, nos trataba como menores de edad. Hoy las películas de contenido político, erótico, pasan por todos lados. La información, acabo de ver por TV UNAM, perdón por el anuncio, un documental sobre Ayotzinapa. Eso hace 50 años era inimaginable. El 68, desde mi punto de vista, y es lo que trato de explicar en mi libro, ¿no?, que acabo de reeditar, no hay que reducirlo al 2 de octubre. El 68 fueron muchísimas cosas más, muchas de ellas muy alegres, muy lúdicas, muy divertidas. El mes de agosto la pasamos en el paraíso, por decirlo así. No solo consignas políticas, sino era vivir la vida realmente, ¿no? Es decir, estábamos viviendo de otra manera. Y eso pues ponía en signos de interrogación el mundo de los adultos, la relación en la familia también cambió mucho a partir de entonces. Todavía muchos de mis compañeros le hablaban de usted a sus papás en ese entonces, todo era muy formal, y a partir de ahí nos volvimos más libres, yo diría, ¿no? Y esos cambios sí no son irreversibles. Los cambios sociales son irreversibles, los cambios políticos a veces son cuestionables. Las demandas de aquel entonces, del 68, por parte de los estudiantes, de ellas, ¿cuáles, Gerardo, siguen vigentes el día de hoy? Bueno, yo creo que la rendición de cuentas, que era lo que se exigía en el momento en que se asumieran la responsabilidad, los responsables de la represión de ese conflicto entre preparatorianos, la destitución del jefe de la policía, yo creo que eso, si bien es cierto hemos avanzado, no del todo, todavía sigue habiendo muchos pillos y muchos que gozan de impunidad. La impunidad sigue siendo un gran problema del país y nosotros queríamos que eso se acabara desde entonces. Estaba ejemplificado en algo tan concreto con que renuncie el jefe de los granaderos y el jefe de la policía, pero a partir de ahí salía ya un cuestionamiento del ejercicio del poder. Sería atacar algunos síntomas, pero la causa de esos síntomas, lo que provocó los hechos violentos del 2 de octubre y sobre todo las demandas de los estudiantes de aquel entonces, ¿cuál es la enfermedad? ¿Cómo podemos combatirlo ahora? Pues se llama autoritarismo, se llama falta de democracia. Es decir, la democracia no solo es el proceso electoral, sino la relación que habrán de asumir los ciudadanos frente al poder. Y ahí sí, desgraciadamente, como quiso después, se explicó de una buena manera don Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar en un sistema presidencialista como el mexicano tiene mucho peso. Y esa soberbia del poder, la llamaría yo, ese autoritarismo, generaba esta falta de respuestas, ¿no? La democracia, el diálogo entre los ciudadanos y sus gobernantes y sus autoridades. Así es. Ese diálogo debe ser permanente. Nosotros lo imaginamos quizás de una manera muy ingenua, de una manera muy pretenciosa, de que el presidente saliera y platicara con los estudiantes en el Zócalo el 1 de septiembre. Bueno, eso no es exactamente la democracia, ¿no? Pero hay otras fórmulas a través de las cuales la sociedad, como ahora, que afortunadamente existen tantos organismos de la sociedad civil, unos más representativos que otros,
Pero esta es una forma de establecer un diálogo con el poder. El 2 de octubre, Gerardo, no se olvida porque olvidarlo sería cometer injusticia. Porque el 2 de octubre sería olvidar que fuimos víctimas, entre comillas, de no solo de una injusticia, sino de un acto imbécil de violencia innecesaria. Es decir, lo que caracterizó el gobierno en esos años fue no solo su prepotencia, su autoritarismo, sino también su estupidez. El bazucazo con el que empezó todo esto en la Puerta de San Ildefonso es una muestra de fuerza absolutamente innecesaria. Es un arma de guerra y usarla contra unos estudiantes desarmados por una manifestación fue la incapacidad de la policía, fue la incomprensión del gobierno y se recurre a un arma de guerra. Bueno, es estúpido. Gerardo Estrada, pues muchas gracias por recibir a Capital 21. No, hombre, al contrario, muchas gracias por...